El término estrés es muy antiguo. De hecho, aparece en los textos de medicina griegos escritos antes de Cristo. En ellos se mencionan datos de cómo las tensiones del medio ambiente alteran la salud y más adelante, ya en el siglo XVII, los médicos empezaron a centrar su atención sobre las consecuencias en la salud causadas por las presiones de la época, reales, simbólicas, imaginarias, etc., a las cuales se les denomina agentes estresores o estresantes, y ponen en riesgo la salud del individuo. Bienvenidos una vez más al canal de Estudiantes Ignorantes. El día de hoy vamos a ver un poco del estrés. ¿Qué es el estrés? ¿A qué se debe? ¿Las características que tiene? Etc. Espero que te guste el video y sin nada más que decir, empezamos. El primer investigador en utilizar la palabra estrés fue Walter Cannon en 1920, quien descubrió por accidente la influencia de factores emocionales en la secreción de adrenalina basándose en la afirmación de Claude Bernard. La constancia del medio interno es la condición indispensable de la vida autónoma en los organismos multicelulares. Walter Cannon utilizó el término de homeostasis para señalar los procesos fisiológicos coordinados que mantienen constante el medio interno del organismo. Sus investigaciones establecieron la existencia de múltiples mecanismos fisiológicos bien definidos que aseguran una protección contra el hambre, la sed y los factores que tienden a perturbar la temperatura del cuerpo. También hizo especial énfasis en la estimulación del sistema nervioso y en la descarga de adrenalina que se produce por las glándulas médulo-suprarrenales cuando hay agresiones. Este proceso autónomo provoca modificaciones cardiovasculares que preparan al cuerpo para la defensa. Cannon también realizó el primer estudio sistematizado de la relación estrés-enfermedad, demostrando que la estimulación del sistema nervioso autónomo, en particular del sistema simpático, es el responsable de preparar al organismo para la respuesta de lucha o huida, que se caracteriza por hipertensión, taquicardia y aumento del gasto cardíaco. Señaló la relación de lucha y huida como una respuesta básica del organismo a toda situación percibida como peligrosa, en el cual se produce una liberación de catecolaminas por la médula suprarrenal y terminaciones nerviosas. Esta respuesta es de gran utilidad en los animales que viven en libertad. Sin embargo, cuando el ser humano no puede recurrir a ninguna de estas respuestas, el estrés se deriva en una enfermedad. El estrés fue definido por Hans Selye como una respuesta inespecífica del organismo a toda exigencia hecha sobre él, y descubrió que el organismo siempre responde de la misma manera ante cualquier ataque, shock, fatiga y aumento de la temperatura. A través de la observación de sus pacientes, se dio a la tarea de distinguir los síntomas y signos de las enfermedades y otras manifestaciones comunes a muchas más como dolor, fiebre, inflamación o malestar que, sin embargo, descubrió era la expresión de los mecanismos específicos de defensa ante amenazas internas o externas. Cuando una persona se siente amenazada y necesita adaptarse a la situación, es cuando surge la ansiedad y el estrés. Selye elaboró un modelo de estrés para denominar al evento en donde el organismo realiza su máximo esfuerzo para adaptarse a la situación, al que llamó síndrome general de adaptación, que se desarrolla en 3 fases: reacción de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento. En esta fase, el sistema nervioso entra en acción de forma automática, provocando la liberación de hormonas de las glándulas adrenales, corticosteroides, adrenalina, epinefrina, noradrenalina, etc., las cuales producen aumento del gasto cardíaco y de la frecuencia respiratoria. Asimismo, disminuyen la actividad del sistema digestivo para que llegue más sangre a los otros órganos. Los músculos aumentan su consumo de energía, lo cual produce un aumento de calor. También aumenta la transpiración para mantener la temperatura corporal y se produce una vasoconstricción que minimizará la pérdida de sangre en caso de heridas. Se debe señalar que aunque las respuestas son las mismas al inicio, la intensidad varía de acuerdo con la capacidad de cada sujeto para controlar el agente estresor. Fase de resistencia. Esta fase se presenta después de un lapso de iniciado el estado de alarma. Entra en funcionamiento el sistema parasimpático, que es el encargado de los procesos de recuperación. Disminuyen las demandas del corazón y los pulmones, al igual que las respuestas psicológicas, aunque no llegarán a la homeostasis hasta que el factor estresante haya desaparecido. Lo ideal en esta fase es alcanzar la adaptación. Fase de agotamiento.
En esta fase, las reservas del organismo bajan de manera considerable, lo que hace al individuo más vulnerable a las infecciones oportunistas, como herpes labial, herpes genital y mononucleosis, entre otras. En esta etapa se puede perder la adaptación adquirida o la resistencia. Selye profundizó en el estudio del estrés y consideró que este evento, definido como una respuesta corporal inespecífica a cualquier demanda causada por circunstancias agradables o desagradables, necesitaba una división. Así, al estrés negativo o desagradable lo llamó distrés, señalando que ambos tipos de estrés requieren adaptación. La Organización Mundial de la Salud define al estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Señala la definición de eustrés, estrés positivo, que produce alegría y satisfacción, y la definición de distrés o estrés negativo, que es un estado de angustia o sufrimiento, en el cual una persona o animal es incapaz de adaptarse por completo a factores amenazantes o de demanda incrementada. En otras palabras, es la inadecuada activación psicofisiológica que conduce al fracaso. Y hablando de la OMS, debemos hablar del término acuñado burnout. El término burnout fue acuñado por primera vez en 1974 por Herbert Freudenberger en su libro Burnout: The High Cost of High Achievement. Este trastorno es consecuencia de un estrés laboral crónico y se caracteriza por un estado de agotamiento emocional, una actitud cínica o distante frente al trabajo, conocida como despersonalización, y una sensación de ineficacia y de no hacer adecuadamente las tareas, además de la pérdida de habilidades de comunicación. Así, el síndrome de burnout se incluye entre los principales problemas de salud mental. Es la primera vez que el desgaste profesional entra en la clasificación, anunció Tarik Jasarevic, de la OMS. Cada vez un número mayor de personas sufre estrés, sobre todo en las grandes ciudades. Las causas son diferentes en cada individuo, pero de acuerdo con un estudio publicado en 2014, las principales causas del estrés son las siguientes. Estudios recientes han identificado más de 40 situaciones vitales de estrés, tanto internas como externas, a las que el organismo no puede responder de manera adecuada, lo que incrementa la incidencia de trastornos de somatización. Ya para terminar, quiero agradecer una vez más a todos ustedes por apoyar al canal. Si tienes alguna duda o cualquier comentario, por favor exprésalo en la caja de comentarios. Los invito a ver las referencias y sin nada más que decir, nos vemos.